Con lo cual, deja de la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno, con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el espíritu de error en la lengua de los hombres, para que hablen mentira. Entonces me dicen, no, eso es así. Entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se defienden, eso va a ser guerra. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es José Palomino Murga y estamos una vez más en su programa Desmintiendo a los falsos predicadores. Esta vez, hermanos, hemos puesto la mirada, nuestros sentidos, en una publicación hecha por la juventud israelita, una prédica de un hermano de allá de Colombia. Pero vamos a tomar puntos resaltantes porque este hermano habla acerca de temas que el maestro no enseñó, de temas que, digamos, el maestro no nos especificó, no nos explicó. Una de ellas es acerca de la correa de los zapatos. Vamos a escuchar esa parte de que dice el hermano acerca de que dice no es digno, cuando dice, San Juan dice, el hermano dice así, dice la escritura, respondió Juan diciendo a todo, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Habla acerca, hermanos, primeramente de desatar la correa de sus zapatos, y se refiere a que era así como una profecía que iba a estar señalando al Hijo del Hombre en estos tiempos, de que se iba a poner el zapato. Porque antiguamente, este hermano dice, antiguamente no existía el zapato, no existía la correa, pero eso es falso. Primeramente, hermanos, tenemos que entender, las Sagradas Escrituras fueron escritas en otro idioma y fueron traducidas de idioma en idioma. También tenemos que resaltar de que cada texto, cada palabra fue traducida ya de acuerdo al idioma. Y si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, por ejemplo en este caso, vamos a citar Lucas capítulo 3 versículo 16, que dice justamente lo que habla este hermano. Pero primero vamos a escuchar lo que dice el hermano. Porque si lo vamos a entender en un punto importante, cuando Juan habla, no soy digno aún de desatar la correa de sus zapatos, no está hablando de que el zapato en ese tiempo era importante para el ser humano vestirse para los pies. No. En ese tiempo usaban sandalias. Entonces tenemos que entrar a una época de dónde viene el zapato para que nosotros entráramos a tomar al que Juan estaba hablando. Correa de su zapato. El único que tenía la correa de los zapatos para este tiempo, que es Jesús, que es el Hijo del Hombre, el señor Ezequiel. Él no utilizó sandalia, utilizó zapatos. Bien, para explicar bien, hermanos, vamos a leer este texto de Lucas 3:16 que dice: respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Esto lo habla en Reina Valera 1909. Estas Sagradas Escrituras, hermano, esta Biblia la recomendó nuestro maestro.
Pero si nosotros nos dedicamos a leer distintas Sagradas Escrituras, por ejemplo, acá tengo el Tanaj, la Biblia hebrea, dice en el mismo Lucas 3:16, dice: respondió Yaanán, diciendo a todos: yo a la verdad les hago mikvah con mayim, son términos, hermanos hebreos. Dice: pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. De su calzado. Uno lo dice calzado, otros lo dicen zapato, pero son lo mismo. Pero en esa época, hermanos, existían las sandalias. Pero no van a creer que existían las sandalias de eso que uno pone los dedos y se engancha, ¿no?, como en un soporte para que las sandalias no se caigan. No. Estas sandalias antiguas tenían correa que iban a enrollarse en la pierna de la persona que lo usaba para que no se caiga, para que no se salga del pie. Estas sandalias se les denomina calzado, se les denomina zapato, lo denomina la Sagrada Escritura. Pero más el maestro jamás dijo que eso era una profecía que iba a señalar al Hijo del Hombre en estos tiempos de que él se iba a poner solo zapatos, porque eso también es falso. El Hijo del Hombre, nuestro maestro Ezequiel Atacusi Gamonal, cuando empezó a predicar él solo, él llevaba túnica, él llevaba sandalias. ¿Quién dice que nunca ha llevado sandalias? Él empezó su prédica. ¿Por qué se sacó la túnica y las sandalias para andar en terno? Ese también es otro testimonio de nuestro maestro, porque desde ahí, a partir de ahí, cuando él se vistiera nuevamente de túnica, empezaba el juicio de Dios. Esa era una señal. Él mismo lo dice en audios: cuando yo me vista de seda, adiós, o sea, hasta ahí se acaba. Pero no, él estaba vestido de terno, eso se llama terno. Porque el término que utiliza acá las Sagradas Escrituras, y que voy a explicar más adelante a través de los audios del maestro, cuando habla de saco, hermanos, habla de la vestimenta sagrada, la santa túnica. Este hermano dice, también va a hablar más adelante, vamos a escuchar, dice que la túnica y el saco que habla acá en las Sagradas Escrituras son cosas diferentes, pero el maestro dice que no. Vamos a explicar eso poco a poco, pero primero lo que quiero que me entiendan es que antiguamente se utilizaban las sandalias y que las Sagradas Escrituras lo habla tanto calzado, sandalia o zapato, se refiere a lo mismo. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, vamos a leer rapidito nomás. En el libro de Deuteronomio dice... Vamos al capítulo 25, al versículo 9. Dice, esa es la Biblia hebrea, escuchen, hermanos, dice: entonces la viuda de su hermano se acercará a él en la presencia de los Seshanim, se quitará la sandalia de su pie, la sandalia. Lo habla aquí en la Biblia hebrea. Vamos a la Biblia Reina Valera de 1909, Deuteronomio capítulo 25, versículo 9. ¿Qué nos dice? Escuchen, hermanos. 25:9 de Deuteronomio dice: llegaráse entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le descalzará el zapato de su pie. Descalzará el zapato de su pie. Acá no está hablando de una profecía para el Hijo del Hombre más adelante, está hablando de ese tiempo. Pero en ese tiempo existía zapato, como dice el hermano. No existía zapato. No se refiere a que ese zapato sea como lo de hoy en día, el zapato de vestir con suela y taco. No, se refiere a sandalia. Ya lo hemos leído acá en la Biblia hebrea, en el Tanaj. En el Tanaj, hermanos. Entonces, nosotros la explicación que estamos dando, hermanos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es que este es un tema
de traducción, pero que se refiere a lo mismo. Si nosotros hablamos de calzado, estamos hablando hoy en día de zapatillas, sandalias, zapatos, botas, tacos como lo utilizan las mujeres. Todo eso se denomina calzado o zapato, como quieran decirlo, ¿no? Pero no quiere decir que en el libro de Lucas, como dice este hermano, en el capítulo 3, versículo 16, dice de San Juan, dice, no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. No soy digno. La correa de sus zapatos. Hoy en día, los zapatos de los hombres, de los varones que utilizan terno, la mayoría no utiliza correa, sino son pasadores, hermano. Usted que ha publicado esto en el Facebook. Eso no se llama correa, se llaman pasadores. El maestro usaba zapatos de vestir. Hay también zapatos de vestir sin pasador, que utilizan con terno, o como le llaman ustedes también, saco. Pero, hermano, hermana, usted que me está escuchando, trate de no asimilar estas enseñanzas de estos hermanos, porque están agregando profecías que el maestro no enseñó en su estadía aquí por la tierra. Él no enseñó eso. Y es más, todavía dice, vamos a ver qué dice nuestro maestro. Acá tenemos un audio. Vamos a siempre constatar con audio. Pero ¿sabe qué más dice? Dice este hermano, habla acerca, continuamos con el texto de Lucas 3:16, dice, ¿de quién no soy digno de desatar la correa de sus zapatos? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y él dice, fuego, dice, es el holocausto. Miren, lo que él interpreta o malinterpreta, y el que maestro no dijo eso. Vamos a escuchar la voz de nuestro maestro. ¿A qué se refiere fuego? Vamos a escuchar, hermanos, al que sabe, porque dijo Jesús, ¿no? Pregunten a los que oyeron. ¿Quiénes oyeron la palabra de Dios? Fueron los profetas. ¿Y quién es el último profeta? El maestro. Adelante con el audio. Enseguida, San Juan capítulo 1:33. Y entonces 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, dijo San Juan, para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego que es el juicio. Muy bien, por eso estamos llevando, San Juan vino para hacer manifiesto, quiere decir que en otra parte declara, dice antiguamente no ha habido verdaderos profetas, no ha habido, solamente videntes nomás. El verdadero profeta solamente fue Moisés. Moisés fue el profeta. Ahora después de él, San Juan vino en la figura de Israel para que sea verdadero profeta. Bien, hermanos, vamos a leer, escuche, hermano colombiano, allá en nuestra hermana nación de Colombia. Un saludo para nuestros hermanos que siguen la verdadera enseñanza de nuestro maestro. Dice, el maestro dice, enseguida San Juan 1:33 y Mateo 3:11 dice, yo la verdad os bautizo en agua, dijo San Juan, habla el maestro, para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y va a interpretar el que sabe, el que fue instruido por el Espíritu Santo, dice. Y en fuego quiere decir, escuchen, y en fuego quiere decir juicio. ¿Ve? Muy bien, por eso estamos llevando San Juan vino para hacer manifiesto. Quiere decir que en otra parte declara, dice antiguamente, no ha habido verdadero profeta, no ha habido solamente vidente nomás. El verdadero profeta solamente fue Moisés. Moisés fue el profeta. Ahora, después de él,
San Juan vino en la figura de Israel para que sea verdadero profeta. Fue solo la figura, hermanos. Pero en esta parte el hermano sí dice una verdad. Sin querer, dice que San Juan, el Bautista, no se refería a Jesús, sino se refería a otro varón. Y ese varón es el Hijo del Hombre. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pero fuego, hermano, no quiere decir holocausto. Fuego es juicio. Lo escuchamos al Maestro. Nuestro Señor Jesucristo, al cual le agradecemos porque vino a pagar nuestro pecado, el original que causó Adán y Eva. Nuestro Maestro, hermanos, fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él no bautizó a nadie. Más bien, Él se hizo bautizar por Juan el Bautista con agua. Pero Él no bautizó a nadie. ¿Quién es el que iba a bautizar? El Hijo del Hombre en este tiempo. Y eso sí, San Juan Bautista no hablaba de Jesús cuando dijo, el que viene, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablaba de el Hijo del Hombre. Hasta aquí, hermanos, estamos conociendo de que los zapatos no tienen nada que ver con la enseñanza que nos dijo el Maestro. No es ninguna señal. Eso es solo un tema de traducción, de acuerdo a las diferentes Sagradas Escrituras, pero que significa lo mismo. Y en esa época siempre ahí se ha llevado, y hasta ahorita, la santa túnica se lleva con sandalia. Ahora, vamos a ver este segundo punto, que habla acerca, justamente, habla acerca de Apocalipsis 11, versículo 3. Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Dice este hermano que saco no es túnica. Bien, y también dice que, vamos a escuchar. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, dice la Escritura: y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Amén. Ahora entendemos este punto. 2 testigos vestidos de saco. ¿Qué son esos 2 testigos vestidos de saco? Pues no vamos a hablar de la túnica, porque la túnica no se llama saco. El Maestro enseñó que eso se llama túnica. Levítico dice la túnica. La túnica no es saco. Vamos a escuchar al Maestro qué es lo que dice. Porque el saco, hermanos, es la santa túnica. Ese saco. Dice en el siguiente audio que le hemos titulado: hija de mi pueblo, cíñete de saco. Vamos a escuchar al Maestro. Hija de mi pueblo, cíñete de saco, revuélcate en ceniza, hazte luto como un hijo único, como por un hijo único, llanto de amargura, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Nos indica, entre tantos que estamos haciendo reconocer, por esto dice vestidos de saco, vestidos de saco, endichar, aullar, vestidos de sacos quiere decir que ya deben vestirse, dice, de túnica, y luego endichar y aullar, dice, aullar es llorar a grito, porque la ira de Jehová no se han apartado de nosotros. Bien, hermanos, dice nuestro Maestro, Jeremías 6:26 dice:
hija de mi pueblo, cíñete de saco y revuélcate en ceniza. Hazte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque presto vendrá sobre vosotros el destruidor. Nos indica entre tanto que estamos haciéndoles conocer, dice el maestro. Por esto dice en Jeremías 4:8, dice: por esto vestíos de saco, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Y el maestro interpreta y dice: escuchen, hermano, escuche, hermano colombiano. Vestíos de saco, dice el maestro, va a interpretar el que fue instruido por Dios. Quiere decir que ya deben vestirse, dice, de túnica, y luego endechad, aullad, dice, porque la ira de Jehová no se ha apartado de vosotros. Entonces, para que esto acontezca, principalmente los predicadores o predicadoras deben estar listos, y luego cuando esto acontezca, entonces cumplir. Endechad, ya saben qué cosa quiere decir endechad, ya pues, salir a predicar, y luego con lamento. El clamor de los predicadores como las predicadoras tienen que ser con lloro, con lamentación. Eso significa aullar, dice el maestro. Bien, entonces dice, por eso dice, hija de mi pueblo, cíñete de saco. Quiere decir, vístete de túnica. Ahí está, hermano. Saco, que dice la Sagrada Escritura, no el saco que se utiliza hoy en día en esta época, sino que la palabra saco proviene de la misma Biblia, que significa túnica, hermano, túnica. No tergiverse, no engañe a la gente, hermano. Hay hermanos nuevos que se allegan por primera vez y lo desvían con esta clase de predicación. Tenemos otro audio más, hermanos. Y justamente aquí el hermano ni siquiera sabe lo que es la profetización acelerada. Eso ya es, ¿no?, el colmo. Ahora, estos dos hombres que están vestidos de saco iban a profetizar. Estos dos tenían que profetizar vestidos de saco. ¿Cuántos días? Ya explica. Ahora, después estudiamos eso más amplio, porque eso es una amplitud, eso hay que entender. Y eso es lo más delicado, eso es lo que todo israelita debe saber. Vamos a escuchar primeramente al maestro. Por ejemplo, Apocalipsis 11:3, enseguida Daniel 12:12. Primero Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Libro de Daniel, capítulo 12, versículos 12. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1365 días. Amén. Entonces se sabe muy bien, en Apocalipsis dice, digamos, ahí habla el término de profetización, aceleradamente. Ahora este tiempo ya pasó. Eso fue anunciado desde el 1 de abril 83. Entonces el tiempo de 1260 días, ¿en cuánto tiempo hace? 3 años, 50 días y 14 días. Entonces, ¿cuándo se cumplió entonces este término? De 3 años, 5 meses, de 3 años, 5 meses y 14 días. Un día, 2 días o días antes del año 86. Ya se terminó. Y ya está pasando. Por eso digo, estamos en peligro. El pueblo israelita. Entonces, ahora en los 7 años se lleva, está anunciado de 84. Ya hemos dicho de que en 90 termina. Hasta aquí, precisamente, el juicio de hoy adelante que se va a realizarse, y luego entonces ya estamos mostrando. Cita el maestro Apocalipsis 11:3, dice: y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Daniel 12:2 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y el maestro dice, entonces se sabe muy bien, en Apocalipsis dice 1260 días, digamos, ahí habla del término de profetización acelerada.
Escucha, hermano, ¿cuál es la profetización acelerada? No es un misterio, ya el maestro lo explicó, ya el maestro lo hizo. Y es más, el pueblo no obedeció, hasta tal punto de que el maestro tuvo que pedir prórroga, porque ya se acercaba el 2000. Él tenía que pedir prórroga porque nadie le hacía caso. Dios iba a rendir cuenta con el maestro para que pidiéndole al pueblo preparado y listo, y el maestro en uno de sus audios dice: no tengo pueblo, todos son corruptos. Así lo hablaba el maestro crudamente. Pero sigamos. ¿Qué explica el maestro? Hermano colombiano, escuche, me dice: ahora este tiempo ya pasó. Eso ya fue anunciado desde el 1 de abril de 1983. Entonces, el tiempo de 1260 ya hace, ¿cuánto tiempo? Hace 3 años, 5 meses y 14 días. Entonces, ¿cuánto se cumplía ese término de 3 años, 5 meses y 14 días? Dice el maestro: un día o 2 días o días antes del año 86 ya se terminó y ya está pasando. Por eso digo, estamos en peligro, el pueblo israelita. Entonces ahora 7 años se lleva, está anunciado desde 84. Ya hemos dicho que en el 90 termina hasta aquí. Precisamente el juicio de hoy en adelante que se va a realizarse. Y luego entonces ya estamos mostrando. Hermanos, el maestro, ese fue ¿cómo se dice? La profetización acelerada. Pero de ahí dio un tiempo más, del año 93 hasta el 2000. Pero cuando llegaba el año 97 no tenía pueblo el maestro. Podrán haber habido muchos hermanos con túnica y semejanza, pero nadie confirmaba con el maestro, nadie obedecía al maestro. Algunos cumplían el 7º mandamiento. El maestro decía: no tengo pueblo para ti, Dios. Todos son corruptos. El maestro en una de sus presentaciones, siempre al pueblo que hablaba, siempre decía: y acá cuántos adúlteros hablan, y aún vestidos de santo, decía el maestro. Entonces, ¿qué pasó? Que el maestro tuvo que pedir prórroga a Dios en el 97. Entonces, desde ahí el maestro, Dios le dijo: está bien, pero manda presto ángeles a diferentes puntos del mundo y que prediquen sin cesar. ¿Y qué pasó, hermanos? Han salido a diferentes puntos del mundo, se fueron a un país, se fueron por ejemplo a Costa Rica, ahí se plantaron. Se fueron a Colombia, ahí se plantaron. Se fueron a Italia, ahí se plantaron. No siguieron avanzando. Y lo peor de todo es que predican todavía, como esta clase de publicación, predican estudios tergiversados. Peor todavía. ¿De qué vale eso? El maestro Dios le dio al maestro una prórroga. Pueden ser, pero Dios le dijo, ¿cuánto tiempo le dio, hermano? ¿Se acuerda? 30 años. Puede ser 30 años o 35, dependiendo del pueblo, de que salgan a predicar. Si Dios ve que están predicando y es lo correcto, es decir, una doctrina sin cambio, sin tergiversar, Dios va a dar más tiempo, de acuerdo a su misericordia. Si Dios ve que un grupo está esforzándose, Dios no va a mandar a quemar a todos, va a esperar. Así como en la época, hago una figuración en la época de Abraham, cuando iba a destruir Dios Sodoma y Gomorra. Abraham le decía: Dios, Señor, y si ahí en ese pueblo hubieran 100 personas, ¿por esas 100 personas matarás a todos? No, por esas 100 personas los perdono. Y si hubieran 50, por esas 50 los perdono. Y si hubieran 10, por esas 10 las perdono. Y si hubieran 5, por esas 5 las perdono, dice. Es decir, si Dios ve que un grupito está predicando y esforzándose, va a esperar. Él va a dar tiempo. Pero si Dios ya ve que todos están tergiversando, bueno, entonces de arranque, como dijo el Señor, el maestro dijo:
Una vez que se viste de salvo, adiós, adiós. De ahí ya el juicio empieza de canto, dice, y mata todo. Así es, hermanos. Esta es la profetización acelerada del año del 83. Bien, hermanos, este tema quizás muchos no saben, pero lo vamos a dar con audio de nuestro maestro acerca de la aceleración, la profetización acelerada y la profetización en la cual el Señor, nuestro maestro, pidió prórroga a Dios porque no había pueblo, y de lo que hoy en día también está pasando, ¿no? Bien, hermanos, vamos a tomar el otro punto que este hermano habla. El otro punto, hermanos, es de que dice, escuchen. Vamos a entender un punto importante sobre los ángeles de Dios. Libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 5, dice la Escritura. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo, eres tú, o yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Amén. Lo podemos tomar en dos partes. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, tú eres mi hijo? Ahora, en una parte espiritual, entramos a la parte espiritual cuando en los audios del maestro nos dice que nosotros venimos a ser ángeles, ángeles. Los israelitas son ángeles. Entonces, cuando el maestro fallece, quedan los ángeles de Dios. Pero ¿a cuáles de los ángeles dijo que él era el hijo? El hijo es el que fue proclamado como sucesor, como misionero. Entonces entendemos un punto importante porque estamos echándonos a esta época. El hermano habla de Hebreos 1.5. Vamos a leer el Hebreos 1.5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Este hermano habla, claro, nuestro maestro nos dice a nosotros de que todos somos ángeles. Todos somos ángeles. Pero él toma una manera figurativa. Dice, así como Dios amó a su hijo, pero su hijo unigénito, tuvo un solo hijo. Dice que el maestro eligió a su hijo Jonás. Pero sabemos que este hijo no es único, no es unigénito, peor aún, no es primogénito. ¿Cómo puede hacer esa comparación? No es estable. Él dice que a partir del 2000, cuando el maestro muere, sus ángeles quedan, pero hay un ángel, dice, que él amó, su hijo, dice. A él lo dejó como sucesor y misionero. A él dice que lo dejó como... Pero, ¿qué dice el maestro? ¿A qué se refiere con Hebreos 1.5? Porque este hermano está tergiversando. Vamos a escuchar al maestro. Luego dice 5, porque al cual, dice bien claro, al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo a mí. Dice, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Luego dice, y ciertamente los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual
te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces, se sabe muy bien que este hijo es sacerdote. Bien, hermanos, dice el maestro, Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Hebreos 1:7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hebreos 1:8. Mas el Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces se sabe muy bien, dice el maestro, que este hijo es sacerdote. El Hijo de Dios es sacerdote, pero ¿por la orden de qué? No es por la orden levita, es por la orden de Melquisedec. Por la orden levita puede ser ungido con aceite, pero por la orden de Melquisedec la unción es por el Espíritu Santo. Bien, hermanos, entonces, ¿por qué habla este hermano y dice que el maestro amó más a un hijo que a sus demás hijos? Si cuando al maestro, cuando lo entrevistaron, él dijo que, primeramente dijo que Dios no escogió aún a nadie de sus hijos, porque Dios no puede elegir a alguien tiene que elegir a alguien con un corazón limpio. No puede elegir a alguien con un corazón contaminado, corrupto, haciendo alusión a uno de sus hijos. Y tampoco sacó a relucir o a recalcar que su hijo Jonás fuera. No. Otra cosa, este hijo, como vuelvo a repetir, no es único. Tiene más hijos el maestro. No es primogénito. Y es más, no es sacerdote. Él fue ungido, sí, pero por un sacerdote. ¿Pero ungido con qué? Con aceite de oliva. Como se hace la unción a un rey antiguamente, como se hace la unción a un sacerdote, levita. Pero él no es sacerdote de la orden de Melquisedec, porque él no fue ungido por Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. El maestro en un programa de televisión, él mismo dijo, no hay sucesor. ¿Quién elige el sucesor? No lo elige el maestro. Al maestro quizás por cariño o por amor a su hijo, puede ser que él lo puede elegir, pero él no lo eligió porque Dios no lo autorizó. Por eso es que no existió y no existe papel firmado por él. En una entrevista ya, el maestro en una clínica, él también dice, no hay sucesor. Quien elige el sucesor es Dios. Pero vamos a escuchar un audio, justamente cuando este periodista Alejandro Guerrero le entrevista al maestro. ¿Qué va a pasar con la congregación cuando él no esté? Escuchemos al maestro. Como usted va a vivir hasta el fin del mundo, es decir, hasta el 2000, según su interpretación, no ha pensado en alguien que lo suceda como líder de la misión. Usted va a ser hasta el final el líder. Bueno, al respecto, no depende de mí, de nadie, de hombre. Es una decisión divina. De Dios. Ajá. Dios dice que mi hijo va a ser, que me va a reemplazar. Ahora sí, también estoy de acuerdo. Pero Dios no le ha dicho eso. No.
Además, hijo, por ejemplo, así en esta condición, acusador o comete errores, no puede aceptar Dios. No puede. Tiene que ser legalmente, sea de otra persona, o sea mi hijo, o sea de otra persona, tiene que ser corazón limpio, nada de errores. Entonces sí, Dios puede destinar. Entonces me dirá, esto queda en tu lugar, ahora bendice. Entonces sí, delante de Dios yo bendigo, entonces sí queda sucesor, si no, no. Dice el maestro, primeramente empieza el periodista, dice, como usted va a vivir hasta el fin del mundo, es decir, hasta el 2000, según su interpretación, ¿no ha pensado en alguien que lo suceda como líder de la misión? ¿Usted va a ser hasta el final el líder? El maestro ya sabía que en el 2000 partía. Imagínense, hermanos. El maestro dice, al respecto depende, no depende de mí, de nadie, de hombre. O sea, carne no iba a elegir al sucesor. Y el periodista dice, ¿es una decisión divina? El maestro dice, de Dios. Dice el periodista. El maestro dice, Dios dice que mi hijo va a ser, que me va a reemplazar. Ahora sí, también estoy de acuerdo. Y el periodista le pregunta, ¿pero Dios no le ha dicho eso? Y el maestro dice, no, como 7 o 8 veces repite. Confirma con un no el maestro. O sea, es un no seguro. Dice el maestro, no. Además, hijo, por ejemplo, en esta condición acusador o comete errores, no puede aceptar Dios, ya no puede. Habla de 2 tipos de hijo, uno que es acusador y otro que comete errores. Bueno, no somos quien para juzgar, pero no puede aceptar Dios, ya no puede, dice. O sea, sus hijos no estaban en condición de ser sucesor. Y el periodista dice, y entonces el maestro dice, tiene que ser legalmente, sea de otra persona, o sea mi hijo, o sea de otra persona, tiene que ser de corazón limpio, nada de errores. Entonces sí, Dios puede destinar. Entonces me dirá, esto tal queda en tu lugar, ahora bendice. Entonces sí, delante de Dios yo bendigo, entonces sí queda sucesor. Si no, no. Y termina el maestro. Bien, hermanos, hasta aquí queda aclarado acerca de que el Hijo amado que hablaba en Hebreos, habla acerca, hermanos, del Hijo de Dios, del unigénito. Que en nombre del Hijo unigénito, ¿quién viene? Viene el Hijo del Hombre. Él cree en el Hijo unigénito. Y eso también vamos a tomar más adelante, porque estamos en la mira de los falsos predicadores. Hay otro predicador también por ahí que habla acerca de ello y que dice de que el Hijo es el Hijo unigénito es Jonás, y que él está allá en la tierra. O sea, que Jesús bajó con otro nombre, que habla que la carne bajó con otro nombre. Y este hermano también más adelante va a seguir mi hermano Celi, va a hablar de este hermano que también dice que Cristo es espíritu. Increíble, hermano, pero Dios quiera que todas estas cosas sean corregidas, no por nosotros, sino a través de los audios del maestro. Hasta aquí mi participación. Continúa mi hermano Cirilo Huaranca en una segunda parte acerca del esclarecimiento de esta falsa doctrina que viene allá de Colombia. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo mora en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas.